Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y qué interesante la oportunidad de poder conversar con lo que ocurre con el Ministerio Público, los fiscales, pero también lo que puede ocurrir. Y esa mirada probablemente es más interesante porque nos habla de futuro en un contexto donde hay muchas cosas que están discutiéndose y vamos a tener un espacio de discusión de ese y tantos otros temas en la Convención Constituyente. Se ha elegido, o han elegido los fiscales a un líder, a un presidente de su asociación nacional, de fiscales, me refiero a su asociación gremial. Y es un hombre con experiencia, no solamente como fiscal, que lleva varios años. Francisco Bravo es segunda vez que asume este cargo y en un momento bastante histórico para ellos. Francisco Bravo está con nosotros por ahí y le damos la bienvenida y agradecemos este contacto. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es interesante saber de los fiscales, cómo están operando, qué es lo que está pasando, qué necesidades tienen. Son muy criticados muchas veces porque, en fin, por tantos y tantos temas. Pero me interesó más la mirada de el por qué usted explica o por qué se motiva el gremio a ponerle a usted a la cabeza del gremio en un año donde vienen discusiones requete contra importantes. ¿Qué debiéramos esperar en la discusión constitucional para el Ministerio Público y la acción en particular de los fiscales? Bueno, Matías, a ver, en la primera parte de la pregunta que tiene que ver por qué los fiscales deciden por esta opción a la presidencia de la Asociación Nacional de Fiscales, yo creo que tiene que ver precisamente con que, bueno, tenemos una experiencia en las labores gremiales. Yo fui cofundador de la asociación y el primer presidente, como usted señaló, en 2007. Pero además tiene que ver, creo yo, con que nosotros hemos planteado la necesidad de que el Ministerio Público y el gremio de los fiscales participe activamente en la Convención Constitucional en lo que en nuestro trabajo respecta, naturalmente, ¿no? Nosotros creemos que es necesario robustecer la autonomía del Ministerio Público. Robustecer, ¿sabe que no estoy escuchando, Francisco, no lo estoy escuchando el 100%? Sí. Me parece que dijo robustecer la autonomía del Ministerio Público. ¿Eso sí, lo escuché bien? Sí. Sí, claro, robustecer la autonomía del Ministerio Público, robustecer el Ministerio Público en sí mismo. Creo que en un Estado de Derecho es importante tener una fiscalía que le dé garantías a todos en orden a poder investigar con profundidad, con acuciosidad y con objetividad los hechos constitutivos de delito. ¿Me puede dar un ejemplo, Francisco, para entender los que no estamos todo el día insertos en su acción? ¿Qué es lo que es en concreto robustecer la autonomía? ¿Qué autonomías les hacen falta para poder operar de una mejor manera? A ver, el Ministerio Público es un órgano autónomo, ¿ah? Es un órgano independiente, para que se entienda en un lenguaje más simple, en el orden de la persecución penal. Cuando hablo de robustecer la autonomía, hablo de que hay ciertas brechas que han sido cuestionadas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político, que dice relación particularmente con las elecciones de las autoridades del Ministerio Público. Esto no tiene que ver con una persona en particular, tiene que ver con un sistema de elección. En la elección de los fiscales regionales, por ejemplo, participa activamente el Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones, los plenos de las Cortes de Apelaciones. Ahí hay cuestionamientos académicos en el sentido de que las Cortes de Apelaciones son parte del sistema procesal penal, claro, directo o indirectamente, ¿no? Porque ellos son los que deciden los conflictos jurisdiccionales. Y nosotros somos intervinientes y sujetos procesales en el mismo proceso penal. Por otra parte, respecto a la elección del fiscal nacional, hay una participación que también opera en el caso de los ministros de la Corte Suprema, es decir, participa por una parte el Pleno de la Corte Suprema, luego participa el presidente de la República y luego participa el Senado. Esa composición tripartita de participación en la elección del fiscal nacional ha tenido cuestionamientos desde el punto de vista de la eventual injerencia política en la nominación. Perdón, esto Francisco, que usted nos narra, no es privativo de los fiscales. Esta generación de autoridades ocurre también en el Poder Judicial y en otros órganos del Estado. ¿Francisco? Así es. Así es, ¿no? Así es. Y eso ha tenido varios cuestionamientos en el último tiempo. No sé si me escuchan. Sí, ha tenido cuestionamientos en el último tiempo porque
Y de hecho, digamos, no solamente nosotros, la Asociación de Magistrados ha planteado que respecto de las carreras al interior del Poder Judicial y las nominaciones en las Cortes o en los Tribunales Superiores de Justicia, debería ser entregado a un Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que una figura similar podría operar respecto de las nominaciones de los fiscales, del fiscal nacional y también incluso de los fiscales regionales. Y en eso el énfasis del gremio tiene que ver también con que idealmente los fiscales regionales y el fiscal nacional pudieran tener obviamente una experiencia operativa dentro del Ministerio Público, que es un giro bastante particular y probablemente nos ha faltado a la institución y al gremio poder explicar de mejor manera cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol en el sistema de persecución penal. A ver, usted ha indicado que este gremio va a operar, no es que sean candidatos a constituyentes, o sea, no van a estar entre los miembros, pero sí van a estar como, lo voy a poner, como un órgano de apoyo, por lo menos desde las ideas. ¿Cómo se van a organizar ustedes para dar a conocer a quienes en ese momento estén diseñando la Constitución su punto de vista? ¿Cómo van a operar internamente y cómo van a dar a conocer su punto de vista para que no parezca que están presionando, por ejemplo? No, la idea es plantear nuestro punto de vista y en ese sentido ya está definido un camino que vamos a seguir. Vamos a llamar a una asamblea extraordinaria a todos los asociados de la asociación. Nosotros somos 755 fiscales, de los cuales cerca de 700 están asociados. Tenemos un alto nivel de asociatividad. Vamos a hacer una convocatoria amplia para que participe todo aquel que quiera participar. Vamos a generar subcomisiones guiadas por un constitucionalista y por un profesor de Derecho Procesal Penal del más alto nivel, que van a guiar las discusiones de las subcomisiones. Luego esto va a ir a un plenario que va a aprobar estas conclusiones o reflexiones que hagan los fiscales, y de ahí se va a emitir un documento redactado por estos profesores a fin de que tengamos una presentación seria de alto nivel académico para luego entregarlo a los convencionales que sean elegidos el próximo fin de semana. Perfecto. Francisco, en virtud de la escasez del tiempo, también me interesaría, dado que usted reasume algo que hace muchos años ya estuvo a la cabeza de este gremio, ¿con qué se encuentra usted ahora? Con este nuevo Ministerio Público, con el de hoy, que muchas veces lo critican, de que la gente no es que no confíe porque sean gente no confiable, sino que no confían porque a veces o no tienen medios o no llegan, o muchas veces usted habrá escuchado la crítica. Va a la fiscalía y al tiempo le llega una carta diciendo su caso, salvo que usted tenga nuevos datos, su caso queda archivado. Entonces la gente dice, bueno, ¿y para qué? Si no se investigan la cantidad de delitos que están ocurriendo hoy día. ¿Por qué ocurre eso? Y si le parece que es una crítica que tiene asidero. A ver, me parece que es atendible la crítica, pero yo lo pondría a la siguiente perspectiva del punto de vista del gremio. Mire, yo le voy a poner dos datos que me parece relevante poder poner sobre la mesa. Nosotros somos 755 fiscales, tenemos un ingreso anual aproximadamente de 1.400.000 causas. Si usted saca un promedio bruto, estamos hablando de 1.800 causas por fiscal. 755 fiscales. El estudio de la Universidad Católica de Valparaíso del año 2000, antes del 2000 naturalmente, de la Escuela de Ingeniería, estableció que lo ideal fuera que cada fiscal tuviera aproximadamente 1.000 causas, o sea, prácticamente la mitad de lo que tiene. Claro. E idealmente tuviera un abogado asistente cada fiscal. En la práctica lo que tiene cada fiscal es medio abogado asistente. Es decir, claramente hay un déficit importante desde el punto de vista del personal y la capacidad instalada del Ministerio Público hoy no da abasto porque el sistema está congestionado, el sistema está viviendo una situación de estrés. Hay un dato que aportó la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que relevó la Asociación de Magistrados no hace mucho tiempo, que el sistema procesal penal, para ponerse al día con lo que ha ocurrido, además con la pandemia, necesita prácticamente 2 años, con refuerzos naturalmente logísticos y de personal. Un segundo dato que le puedo entregar. El año 2000 se inició la reforma procesal penal. Se han dictado sucesivas leyes. Le voy a mencionar solo 2. La ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar. Esa ley aumentó importantemente los ingresos a la Fiscalía, pero no estuvo aparejada de una mayor dotación de fiscales ni de funcionarios.
Un segundo ejemplo, la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, que entregó a la Fiscalía la persecución penal de los delitos de los adolescentes, rebajando la edad a los 14 años. Eso significó también un tremendo aumento. Solamente hubo 20 fiscales más. Es decir, aquí se van dictando mucho y nosotros respetamos, digamos, la facultad colegisladora y legislador del Poder Ejecutivo, del Poder como de iniciativa y del Poder también pero no se adjuntan los recursos necesarios. Pero tenemos... Exactamente. Entonces, nosotros tenemos la mejor voluntad para investigar. Hay causas de derechos humanos que el fiscal nacional, digamos, ha relevado que es necesario profundizar esas investigaciones, otras reabrirlas. Y bueno, ahí también tenemos 8.000 causas. Usted, 8.000 bueno, causas. Entra ese tema, qué bueno, fiscal Bravo. El fiscal nacional ha pedido que se reabran y ha sido parte del alegato que mucha de la gente o miembros de la clase política han hecho, que después del 18 de octubre del 19 se cerraron sin mayor resolución muchos casos que se archivaron. Esos casos archivados que pide reabrir el fiscal nacional, ¿se cerraron porque no había mérito, no había más que investigar o porque no tuvieron recursos para investigar? Yo creo que, es bastante compleja la respuesta, digamos, porque esto es una serie de factores. En primer lugar, el país y el Ministerio Público no estaba preparado para recibir un aumento tan exponencial de causas, de un 400% en relación con violencia institucional. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tiene 10 personas que no solamente se dedican, digamos, tiene también encargado los problemas de violencia de género y delitos sexuales. La Fiscalía Nacional y el Ministerio Público se encontró con una situación que era nueva del punto de vista de la investigación penal. Nueva en el sentido de que aumentaron exponencialmente este tipo de delitos, básicamente los apremios ilegítimos, algunos casos menores de tortura y otros casos de abuso contra particulares. Estamos hablando, le insisto, de un 400% de aumento en ese solo tipo de delito, sin perjuicio del aumento en otro ámbito de delitos también. Ese tipo de delitos debe ser investigado no solamente por una obligación o mandato constitucional, legal, sino también por compromiso internacional. En consecuencia, lo que hace el fiscal nacional es, naturalmente, hacerse cargo de esas obligaciones internacionales. Hay que investigar con la debida diligencia ese tipo de casos. Pero para eso necesitamos recursos, necesitamos personal especializado. Se aplican metodologías especiales en ese tipo de investigación. En el caso de los apremios... Pero usted da garantía de que el Ministerio Público, Francisco, solamente por recursos escasos se cerraron algunas de estas causas. No hay aquí, por así decirlo, denegación no es denegación exactamente de justicia, pero no hay negligencia de algunos fiscales o del Ministerio Público de investigar más a fondo acusaciones de violación a los derechos humanos. No, mire, no, yo eso, Matías, no descarto categóricamente. O sea, los fiscales tenemos la mejor voluntad de investigar este tipo de causas y otro tipo de causas, ¿ya? Pero aquí nos encontramos con un fenómeno nuevo. ¿Ah? Mire, le voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Muchos de estos causas que llegaban e ingresaban al Ministerio Público eran catalogadas o caratuladas, por ejemplo, como lesiones. Entonces, cuando uno preguntaba cuántas causas hay en relación con violencia institucional producto del estallido social, no había mucha claridad, porque como no estábamos preparados para recibir y catalogar ese tipo de causas y tipificarlas adecuadamente, ingresaban por el delito común, lesiones, amenaza, etc. Entonces, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional tuvo que hacer un trabajo prácticamente a mano, caso a caso, para ir viendo y relevando la información, levantando la información. Y ahí se llega a la cifra de aproximadamente 8.500 causas. Entonces, en esa indagatoria, en esa investigación, se fue vislumbrando que en realidad tenían relación con el estallido social y que se referían a causas de violencia institucional. Y eso se fue descubriendo también que muchas causas habían sido archivadas porque el patrón o los criterios de actuación respecto de ese tipo de casos, sin la consideración, le insisto, que fueran delitos de violencia institucional o en el marco de una violencia institucional, se seguía el camino común y el protocolo común de actuación. En muchos casos no había imputado conocido, que es el gran problema de investigar una causa, que no hay imputado conocido. Entonces, claro, se hacían diligencias comunes, instrucciones particulares, y luego un tiempo no prosperaban esas indagaciones y se cerraban. Después de que la Unidad de Derechos Humanos levanta toda
toda esta información y efectivamente vemos que estos delitos o muchos de estos delitos están vinculados con violencia institucional, bueno, se prenden obviamente las alarmas y se dice, mira, estos no son casos comunes, son casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto, aquí viene entonces la voluntad del fiscal nacional expresada en su cuenta pública y días atrás de crear, por ejemplo, una fiscalía especializada en derechos humanos. Exacto. Bueno, eso habrá que discutirlo, cuál es el mejor modelo, cuál es la mejor forma, pero la voluntad de los fiscales, del gremio de los fiscales adjuntos y también, me imagino, no me cabe duda, los fiscales regionales, es investigar estos casos y cumplir con nuestro mandato legal constitucional y con nuestras obligaciones internacionales. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, agradecemos mucho esta conversación ilustrativa de lo que viene, estaremos atentos y bueno, y éxito en su gestión dirigiendo una institución que es tan importante para el Estado de Derecho chileno y para la convivencia de los chilenos y chilenas. Que esté muy bien, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches.